¿Otra vez tarde? Hola, llegas tarde otra vez. Hola, lo siento mucho. Siempre llegas tarde. Sí, tienes razón. Espero mucho tiempo. Perdón, de verdad. ¿Por qué siempre llegas tarde? Porque salgo tarde de casa. Necesito puntualidad. Lo entiendo. Me cansa esperar. Lo siento, amigo. ¿Puedes llegar a tiempo, Ray? Sí, puedo intentarlo. Es importante para mí. Es importante para mí también. ¿Mañana a las 5? Sí, a las 5. No llegues tarde, por favor. No, llegaré a tiempo. Gracias. Gracias a ti. Dos compañeras de piso. Hola, Ana. ¿Tienes un momento? Sí, claro, dime. Quería hablar de la casa. Sí, yo también. Me gusta vivir contigo, pero hay un problema. Entiendo. ¿Cuál es? Dejas los platos sucios en la cocina. Lo siento, no me doy cuenta. Para mí es un poco molesto. Gracias por decírmelo. Yo también quiero decir algo. Claro, dime. Tú pones la música muy alta por la noche. Lo siento, no lo sabía. Me cuesta dormir. Entiendo, voy a bajar el volumen. Gracias. Gracias a ti. Podemos hacer reglas simples. Sí, me parece bien. Yo lavo los platos cada día. Y yo uso audífonos por la noche. Perfecto. Perfecto. Olvidé tu cumpleaños. Hola, Ana. Hola, Luis. ¿Cómo estás hoy? Estoy bien, pero un poco triste. ¿Por qué estás triste? Porque hoy es mi cumpleaños. Oh, no, lo siento mucho. ¿Qué pasó? Yo olvidé tu cumpleaños. Eso me duele un poco. Perdón, Ana, de verdad. Gracias, Luis. No fue mi intención olvidarlo. Lo sé, pero me sentí sola hoy. ¿Puedo hacer algo para ayudarte? Bueno, ¿tienes un regalo? Sí, traje un pequeño regalo. Ah, gracias, Luis. También quiero celebrar contigo. Sí, me gustaría. ¿Quieres ir a cenar hoy? Sí, me parece una buena idea. Podemos ir a tu restaurante favorito. Perfecto. Prometo no olvidar nunca tu cumpleaños otra vez. Está bien, Luis. Feliz cumpleaños, Ana. Gracias, Luis. Te prometo que haremos un día especial. Sí, será divertido. ¿Me perdonas? Sí, te perdono. Gracias, Ana. De nada, Luis. Dos chicos y Ana. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Hola, Pedro. Estoy bien. ¿Y tú? Bien también. Oye, ¿conoces a Ana? Sí, la conozco. Es muy simpática. Sí, es muy bonita. A mí también me gusta Ana.
De verdad, a mí también me gusta. Oh, entonces, tenemos el mismo problema. Sí, parece que sí. ¿Has hablado con ella? Sí, un poco. ¿Y tú? También. Es muy amable. Me gusta su sonrisa. A mí también. Es muy bonita. ¿Quieres invitarla a usted a un café? Sí, pero no quiero pelear contigo. Claro, no queremos problemas. Podemos invitarla juntos, como amigos. Buena idea, así es más fácil. Entonces, ¿vamos a hablar con Ana mañana? Sí, me parece bien. Perfecto. Será divertido. Sí, y así la conocemos mejor. Gracias, Juan. Eres un buen amigo. Gracias, Pedro, tú también. Nos vemos mañana. Sí, nos vemos. Un amigo aconseja, Hola, Quinn, ¿cómo estás? Hola, estoy un poco triste. ¿Por qué estás triste? Quiero dejar la universidad. ¿De verdad? ¿Por qué? Es muy difícil y estoy cansado. Entiendo, pero estudiar es importante. Sí, pero no me gusta mucho. ¿Has hablado con tus profesores? No, no quiero hablar con ellos. Tal vez ellos pueden ayudarte. No sé. Quizás sí. ¿Y tus amigos de la universidad? Ellos están ocupados. Pero tú no estás solo. Sí, lo sé. ¿Qué pasará si dejas la universidad? No lo sé. Tengo miedo. Podemos buscar soluciones juntos. ¿En serio? Gracias. ¿Quieres intentar un semestre más? No estoy seguro. Podemos estudiar juntos. Eso sería bueno. No tienes que hacerlo solo. Gracias. Me siento mejor. Entonces, Guido, ¿quieres pensarlo un poco? Sí. Quiero pensar un día más. Perfecto, mañana hablamos otra vez. Está bien. Gracias por tu apoyo. el trabajo y la amistad. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Hola, Juan. Estoy bien. Gracias. ¿Y tú? Yo también estoy bien. Me alegro. ¿Quieres salir hoy? Lo siento, Juan. Hoy no puedo. ¿Por qué no? Tengo mucho trabajo. ¿Trabajo? ¿Qué tipo de trabajo? Trabajo en la oficina. Hay muchas tareas. Oh, entiendo. Sí, estoy cansada. ¿Y mañana? ¿Puedes mañana? Mañana también tengo reuniones. Qué mal. Hace tiempo que no nos vemos. Sí, me gustaría verte. Podemos hablar por teléfono. Buena idea. ¿A qué hora? A las 7 de la tarde. Perfecto. Te llamo entonces. Sí, te espero. ¿Y el sábado tienes tiempo? Creo que sí. El sábado puedo. Genial. ¿Qué quieres hacer? Podemos tomar un café o pasear. Me gusta la idea del café. A mí también.
¿Dónde nos encontramos? En la cafetería cerca de mi casa. Bien. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde. Perfecto. Espero el sábado. Yo también. Gracias, Ana. Gracias a ti, Juan. Hasta el sábado. Hasta pronto. Adiós, Juan. Adiós, Ana. Amistad y sentimientos. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Hola, Luis. Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Qué haces hoy? Voy al parque. ¿Y tú? También voy al parque. Qué bien. ¿Quieres comer algo? Sí, un poco. ¿Quieres helado? Sí, me gusta. Yo quiero chocolate. Yo quiero fresa. Ana, ¿quieres ir al cine mañana? Sí, quiero. ¿Qué película? Una comedia. Ana, me gustas mucho. Gracias, Luis. ¿Quieres ser mi novia? Luis, solo quiero ser amiga. Está bien. Quiero ser tu amigo. Gracias, Luis. Me que gusta pasar tiempo contigo. A mí también me gusta. Nos vemos mañana en el parque. Sí, nos vemos. Hasta mañana, Ana. Hasta mañana, Luis. El teléfono perdido. Hola, Ana. ¿Qué pasa? Hola, Carlos. Perdí mi teléfono. Lo siento mucho. ¿Dónde lo perdiste? No lo sé. Creo que en el parque. ¿Estuviste allí hoy? Sí, estuve allí esta mañana. ¿Buscaste en tu bolso? Sí, ya busqué. No está. ¿Llamaste a tu teléfono? Sí, pero no responde. Tal vez está apagado. Sí, es posible. ¿Hablaste con tus amigos? No, todavía no. Puedes preguntarles. Buena idea, gracias. También puedes ir al parque otra vez. Sí, voy a ir ahora. ¿Quieres que vaya contigo? Sí, por favor. Claro, vamos juntos. Muchas gracias por tu ayuda. De nada, espero que lo encuentres. Conversación entre amigas. Hola, ¿puedo hablar contigo un momento? Sí, claro, ¿qué pasa? Estoy muy nerviosa hoy. Lo siento, ¿qué sucede? Quiero contarte algo importante. Dime, te escucho. Mi novio me manipula mucho. De verdad, no lo sabía. Él decide por mí. ¿Qué decide? Decide con quién hablo. Eso es extraño. También controla mi tiempo. Eso no me gusta. Me siento pequeña con él. Entiendo, pero me duele, ¿Por qué te duele? porque él es mi amigo. No quiero perderte. Siento que lo atacas. No lo ataco, hablo de mí. Me siento traicionada. Perdón, no es mi intención. Necesito pensar. Yo solo quiero apoyo. Hablamos más tarde, sí. Sí, gracias por escuchar. De nada. Después de la fiesta,
Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy bien y sé un poco incómodo. Sí, yo también estoy incómoda. La fiesta fue divertida pero rara. Sí, fue un poco rara. Cleidos, quiero hablar contigo. Claro, dime. Lo siento por anoche. No pasa nada. Yo bebí un poco mucho. Yo también. Bailamos y hablamos mucho. Sí, bailamos mucho. ¿Te molesté? No, no me molestaste. Gracias por decir eso. De nada. ¿Estás bien hoy? Sí, estoy bien. Me alegra oírlo. ¿Quieres sentarte un momento? Sí, gracias. ¿Tomamos un café? Sí, un café está bien. Me gusta hablar contigo. A mí también. Entonces, ¿somos amigos? Sí, somos amigos. Gracias por aprender español conmigo. Hasta el siguiente video, amigos.